¿Por qué crees que en México hay tan poca regulación laboral y tenemos las jornadas más largas de la OCDE y altas tasas de informalidad? Poca regulación laboral no creo que haya. Conocí por lo menos las leyes laborales mexicanas hasta hace 20 años y eran leyes bastante desarrolladas y progresivas. La jornada más larga la tienes porque hacen horas extras y no se las pagan. Por la jornada laboral en México es de 48 horas. O de 40. Creo, la última vez que vi, todavía era legalmente de 48 horas, es decir, 6 días de 8 horas a la semana. En la mayor parte del mundo, la semana de 40 horas ya es una realidad. Pero todo ello se debe, creo yo, igual me equivoco, pero se debe a que se permite que ocurra. Es decir, mira, México se ha caracterizado, por lo menos desde que yo tengo conciencia política, puede haber sido a los 14, 15, 16 años, desde los 13 ya me andaba yo metiendo en cosas que no debía meterme, pero bueno, desde hace muchísimos años, ponle que desde que tengo 18, medio siglo, México se ha preocupado por tener la legislación más avanzada en prácticamente todos los terrenos, y luego en no aplicarla, en no hacerla efectiva. Es un ejemplo legislativo, o ha sido, ahora menos, en este sexenio menos, pero México ha sido un ejemplo legislativo maravilloso. Los derechos de la mujer se consagraron mucho antes que en muchos países europeos. Los derechos de los trabajadores pues están consagradísimos, ¿no? Derecho a la pensión, la seguridad social. Todo en el papel es maravilloso. Ahora, que no se aplique, que no se haga realidad, ese es el problema. Los gobiernos que han defendido estas legislaciones por quedar bien hacia el exterior, nunca se han preocupado por aplicarlas en el interior. Entonces, es muy difícil hacer valer tus derechos. Luego, para eso hay que hacer movimientos ciudadanos, y eso no debería ser. No debería ser necesario que tengas que movilizar, por ejemplo, a las personas damnificadas del terremoto del 85, que yo recuerdo porque soy el biógrafo de Superbarrio y por lo tanto de la Asamblea de Barrios y del movimiento urbano popular mexicano derivado del terremoto del 85, que la gente vaya a exigir sus derechos con marchas y con manifestaciones y haciendo cosas como llevarle, yo me acuerdo que le llevaron una corona funeraria al secretario de Comercio, Ángel Gurría, el ángel de la dependencia, porque había muerto la independencia, la soberanía mexicana, ¿no? Fueron a llevarle una corona mortuoria. Es el tipo de happenings que hacía la Asamblea de Barrios. Entonces, tengo la idea de que es eso lo que pasa. A las empresas se les permite, sobre todo a las empresas medianas y pequeñas, se les permite hacer lo que sea. Y claro, a la hora de sacar cuentas te sale mal. ¿Por qué? Porque yo conozco a las grandes empresas, y en las grandes empresas, en las empresas enormes o incluso en las multinacionales, que yo recuerde y lo he visto, porque trabajé dentro, porque fotografié dentro de fábricas muchísimos años. La única vez que me subí a un avión privado fue en el jet privado de Claudio X González para ir a fotografiar una fábrica de papel que tenían, creo que en Hidalgo, que solo se podía llegar por el jet privado o en un viaje absolutamente aterrador por carretera. Y allí los trabajadores entran a su hora, salen a su hora y cobran salarios dignos, cobran salarios razonables. Nadie vive con menos del mínimo. Ahora, tú contratas a alguien para que te haga la limpieza en tu casa y si le pagas el sueldo mínimo, yo te hago un monumento. Nadie le paga el sueldo mínimo al servicio. Y más aún, una parte de los sectores más reaccionarios no quieren esa legislación, no la aplican. Si yo estoy hablando de algunas grandes empresas, pero no de todas.